regreso de cubanos a la isla. Miren ustedes. Cansados pero felices de volver a su tierra, tras casi 2 meses de incertidumbre, el viernes llegaron los primeros 49 cubanos que se habían quedado atrapados en Haití. La violencia desatada por las bandas criminales en Puerto Príncipe desde febrero tomó por sorpresa a estos cubanos que viajaban habitualmente para comprar artículos del hogar. Desde entonces el aeropuerto de Puerto Príncipe se encuentra cerrado y Haití se ha visto azotado por la violencia. Porque hay muchos bandidos y te pueden matar o arrastrar o secuestrar, cualquier cosa, ¿ves? Y es muy difícil, es muy duro. ¿Cómo hicieron? Llegaron en un avión fletado por la compañía aérea haitiana Sunrise al aeropuerto de Camagüey, a 500 kilómetros al este de La Habana. Las autoridades cubanas, en coordinación con la línea aérea, iniciaron una delicada operación para sacar de Haití a 254 cubanos. 54 días de incertidumbre, de muchos tiros, de cosas que el cubano no está adaptado a eso. El grupo de cubanos que se quedó sin poder salir de Haití desde finales de febrero. Si bien es cierto que los cubanos no están adaptados a esos niveles de violencia que se viven ahora mismo en Haití, incluso en Ecuador, hemos hablado de esto, eso es muy cierto, eso está fuera de toda discusión. Usted nota el tufillo propagandístico de todo esto, ¿verdad? Porque lo que no te dicen o lo que deberían preguntarte directamente es cómo es posible que el país más pobre, técnicamente, teóricamente, según la data que se recoge y que se verifica, cosa que Cuba no ofrece, pero ¿cómo es posible que el país más pobre del hemisferio occidental sea justamente al que tú acudes a comprar? Hay un síntoma bastante obvio. ¿Qué significa? Aún ese país ingobernable, aún ese estado fallido, podríamos decir que tiene una economía más floreciente o por lo menos más funcional que la cubana. Creo que sería una pregunta genuina, ¿eh? Porque no son los haitianos los que van a comprar a Cuba. Los haitianos recalan en Cuba, en la isla, cuando andan perdidos en el mar, en una lancha, en una balsa, en un bajareque, ¿verdad? Se equivocan de rumbo, las olas los desvían y terminan recalando ahí y se quieren ir enseguida. Los haitianos no van a comprar nada a Cuba, son los cubanos los que van a Haití a comprar. Fíjese qué terrible el escenario. Está integrado por 178 mujeres, una de ellas embarazada, y 76 hombres, según cifras de las autoridades. Los haitianos nos ayudaron bastante, de aquí nos ayudaron, otras familias de afuera nos ayudaron también. Cubanos aquí mandaron dinero para allá para ayudarnos. Está previsto que el sábado se realicen otros 2 vuelos a Camagüey y 3 el domingo, 2 a esa ciudad del centro de la isla y 1 a Santiago de Cuba, a 900 kilómetros al este de la capital. A todas estas vamos a ver entonces cómo esto ha sido, este reportaje es de la agencia AFP, acreditada en Cuba. Vamos a ver entonces la televisión cubana mostrando también el retorno de cubanos a la isla, de los que estaban varados y cuyas vidas corrieron todo el peligro del mundo. Miren cómo lo dijo la televisión cubana. A propósito, ante la grave situación social y política en Haití, continúa el arribo de vuelos que trasladan cubanos que permanecían varados en ese país. Por el aeropuerto Ignacio Agramonte de Camagüey se realizan las operaciones de retorno de nuestros connacionales gracias a la gestión del gobierno. Debido a la actual crisis e inestabilidad social que se vive en Haití, siguen regresando a nuestro país los cubanos que con visa de turismo se encontraban en la nación caribeña. Otro grupo... Fíjense la diferencia. El reportaje de la agencia extranjera sí te dice que estaban de compras. Porque tú preguntas, ¿a qué fuiste como turista a Haití? Coño, que el que va a Dominicana es bastante obvio, ¿no? El que va a Punta Cana, estabas atrapado en Punta Cana. ¿A qué viniste a Punta Cana, coño? Imagínate tú, ¿a qué vine? A hacer turismo de esquí en los Alpes dominicanos. No me joda, por supuesto que vine a Punta Cana a hacer turismo como millones de personas de todo el mundo, ¿no? Es bastante lógico. Pero ¿y Haití? ¿Qué hacías como turista en Haití? Es una pregunta bastante obvia, ¿no? Comprando. Todos esos son muchas veces dueños de MIPYMES que van a Haití, que van a otras islitas del Caribe, a donde pueden ir, aquí, allá, Islas Caimán, algunos pueden ir a Belice, otros pueden ir a, qué sé yo, a donde puedan ir. Muchos van a Haití a surtir sus negocios privados. Una cosa increíble, ¿verdad? Pero bueno, miren cómo la televisión cubana dice estaban con visa de turista, pero no te dice a qué van. Con visa de turismo se encontraban en la nación caribeña. Otro grupo integrado por 48 pasajeros llegó a la provincia de Camagüey
No significa, no malinterpretarme, no significa que sea un delito ir a comprar. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que se oculta ese dato porque es demasiado revelador. Porque si tú dices que esta gente, que tus connacionales van a Haití, el país más pobre, insisto, teóricamente, del hemisferio, un país ahora mismo que es una catástrofe humanitaria, ¿cuán jodida tiene que estar tu economía para que los tuyos vayan allí a comprar y para que vayan allí a importar insumos o productos, no tanto insumos, más bien ya productos ya acabados para venderlos en sus propias pymes? Es tremendo, ¿no? Por eso lo ocultan. Camagüey, a través del Aeropuerto Internacional Ignacio Aramonte, procedentes del aeropuerto de Cabo Haitiano Hugo Chávez. Un programa coordinado entre las autoridades cubanas y de Haití ha permitido el retorno de los arribantes que decidieron viajar voluntariamente. Oye, todos los eufemismos, todas las vueltas, menos para decir a qué, ¿verdad? El vuelo todo nos fue perfecto y muy agradecida con el Estado cubano, muy agradecida con todos ellos porque de verdad que hicimos muy bien todo y nos dieron muy buena seguridad. Estoy contentísima de llegar aquí a mi país, a mi tierra. Pasé días muy difíciles, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias al gobierno cubano, a la embajada de Haití y a todos los haitianos que nos dieron tremenda ayuda. La emoción conmovió a todos. Ya están felices y seguros en su tierra, porque la responsable gestión lograda por la mayor de las Antillas corrobora que nuestro país no deja ningún cubano abandonado. En Camagüey, el camarógrafo Lianni Cedeño y Luis Naranjo, Canal Cubano de Noticias. Hay que tener la cara de concreto reforzado para decir el Estado cubano no deja abandonado a nadie. Yo no voy a seguir, al menos no por hoy, hurgando en la llaga de familiares, amigos, gente que le debe la vida a los 2 médicos secuestrados en Kenia. Pero coño, si esto a ustedes no les hace brincar, si a ustedes nada de esto les hace, porque es que yo me pongo en todo momento en la piel del familiar. Yo intento, al menos por un segundo tenebroso, ponerme en el lugar de que algo así ocurriera con mi hermano, con mi madre, con mi hijo, mi hija. O sea, no hay nada que me deje a mí tranquilo, sencillamente diciendo, esto está en manos de Dios y más nadie. ¿Qué? Y ahí aparecen entonces los fanáticos. Ahí aparecen entonces los devotos más allá de todo concepto de sentido común y de raciocinio, ¿no? Que no es tan reñida la fe con que usted sea una persona sensata. No está reñida porque conozco demasiadas personas con una fe que les mueve sus propias montañas y que aún así te dicen, no, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no fue Dios quien envió a esos familiares a Kenia, a un lugar extremadamente peligroso, para colmo sin decirles dónde iban y el peligro del área donde iban a estar. No fue Dios quien los abandonó durante 5 años. Fue el gobierno cubano. Y tú dices que tú entregaste esto a las manos de Dios. Es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿qué le voy a hacer yo a esto? Vamos a ver, les propongo explicar un poquito este conflicto. De dónde vienen estos cubanos. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué ha pasado en los últimos años en Haití para que la cosa se haya terminado descontrolando tanto? Miren el siguiente material. Haití está peligrosamente cerca de ser un estado fallido, si no es que ya lo es, acorde con algunos expertos. Una espiral de violencia alcanzó un nuevo punto de quiebre en el país más pobre de América, hundido desde hace años en una profunda crisis humanitaria, política y de seguridad. Las bandas criminales que operan en Puerto Príncipe, que controlan el 80% del territorio de la capital, pusieron en jaque al país tras una serie de atentados que incluyeron el asalto a una cárcel de la que escaparon unos 3.700 prisioneros y los intentos por tomar control del principal aeropuerto internacional. Y estas bandas están amenazando con una guerra civil, pues su objetivo es forzar la caída del gobierno interino del primer ministro Ariel Henry, quien asumió el control en 2021 cuando su antecesor, Jovenel Moïse, fue asesinado. ¿Cómo llegó Haití a semejante estado de caos? En este video te contamos 3 claves que explican la encrucijada violenta en la que está inmerso el país caribeño.
En Haití, la violencia y la inestabilidad política están históricamente entrelazadas, pero tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, la crisis institucional se ha precipitado. En aquel hecho, un grupo de mercenarios colombianos asaltó la residencia presidencial y mató a tiros al mandatario. Los asaltantes y otros sospechosos fueron arrestados, pero las investigaciones aún no determinan quién o quiénes estuvieron detrás. Ese magnicidio provocó un vacío de poder en el que el primer ministro del gobierno de Moïse, Ariel Henry, asumió el poder y lo mantiene desde entonces. Henry es un político y neurocirujano de 74 años, formado en universidades en Francia y Estados Unidos y miembro del partido de centroizquierda UNIT. Desde que asumió su gobierno, ha fallado en la convocatoria de nuevas elecciones. La última vez que Haití acudió a las urnas fue en 2016, hace más de 7 años. Y no solo el cargo de presidente está sin ocupante, las elecciones legislativas también se han postergado y todos los demás cargos de elección popular están vencidos. El primer ministro había prometido renunciar a comienzos de febrero de 2024, pero luego se retractó justificando que no hay condiciones de seguridad para garantizar elecciones libres y justas y propuso que las elecciones generales se posterguen hasta agosto de 2025. Un punto clave en la crisis actual han sido las gestiones de Ariel Henry para el despliegue de una fuerza de seguridad multinacional que ayude a Haití con su crisis de violencia, un pedido que obtuvo el aval de las Naciones Unidas en octubre pasado. De hecho, el mandatario se encontraba en Kenia para firmar un acuerdo de seguridad justo durante el último brote de violencia, lo que complicó su retorno a Puerto Príncipe. Pero el descontento hacia la administración interina de Ariel Henry ha ido en aumento y es en este punto donde entra en juego el poder también creciente de las pandillas criminales que operan en Haití. Como te decía al comienzo, la violencia de las pandillas en Haití ha sido una constante durante años. Durante los casi 30 años de dictadura de François Duvalier, conocido como Papa Doc, y su hijo Jean-Claude, al que apodaron Baby Doc, hubo un grupo paramilitar llamado Tonton Macoute que reprimió con extrema violencia cualquier disidencia. Ese régimen terminó en 1986, pero las bandas continuaron operando, en ocasiones apoyadas por grupos políticos internos. Ese patrón de violencia se ha intensificado y las bandas criminales han expandido su control territorial desde 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Casi todo el territorio de Puerto Príncipe está bajo control de pandillas, lo que mantiene a la población de estas áreas viviendo niveles de violencia inhumanos, como lo describen las agencias de ayuda de la ONU. En años recientes ha emergido la figura de Jimmy Cheressier, un exoficial de la policía haitiana transformado en líder de pandillas y férreo detractor del primer ministro Henry. Cheressier es conocido en Haití con el sobrenombre de Barbecue y desde 2020 lidera una alianza de al menos 9 pandillas conocidas como Fuerzas Revolucionarias del G9 y Familia. Si Ariel Henry pas démissionné, si communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, n'a y mené nous directement dans une guerre civile et cap déboucher sur un génocide. Según algunos reportes, el G9 y Familia habría tenido vínculos con el partido político del asesinado presidente Moïse. El portal especializado en temas de seguridad Inside Crime indica que antes del asesinato del mandatario, Barbecue recibía dinero, armas, uniformes y vehículos de parte del gobierno. La muerte de Moïse habría afectado los recursos que recibía Barbecue, lo que se sospecha lo impulsó a enfrentar a quienes heredaron el control político del país. Naciones Unidas ha señalado a este hombre como responsable de múltiples asaltos y matanzas en Haití. Y en 2018 el Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos por coordinar ataques brutales en Puerto Príncipe. Jimmy Barbecue niega esas acusaciones. También ha justificado sus acciones recientes en su rechazo a la petición de Ariel Henry de desplegar una fuerza de seguridad multinacional en Haití. Este escenario de violencia ocurre en un país que no ha logrado superar las consecuencias del mortífero terremoto de 2010. Aquella catástrofe, hace más de 14 años, redujo en 67% el PIB haitiano. Arrasado por la inestabilidad política y la violencia, así como por nuevos desastres naturales, Haití está entre las naciones más pobres y vulnerables del mundo. La reciente crisis de violencia está además disparando el número de desplazados. Según Naciones Unidas, unas 15.000 personas abandonaron sus hogares en las últimas semanas y ya en diciembre de 2023 la Organización Mundial para las Migraciones había cifrado en 310.000 el número de desplazados internos, principalmente a causa de la violencia de pandillas y la privación de necesidades humanas básicas. La ONU estima que unas 4,9 millones de personas, una cifra cercana a la población total de Panamá, por ejemplo, sufre de inseguridad alimentaria aguda. La situación puso de nuevo en alarma a la comunidad internacional, mientras aumentan los temores de que la violencia, la pobreza y la fragilidad de las instituciones consoliden a Haití como un estado fallido. Ahora recuerden, yo tengo que insistir en esto, permítanme recalcarlo,
Fíjense que esto no es un proceso de la noche a la mañana. Esto no es algo que el país funcionaba hasta hoy, al día siguiente amaneció esta catástrofe. O sea, esto es la acumulación año tras año de pobreza, de disfuncionalidad y de todos los problemas que estamos viendo en Haití, ¿verdad?